¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Es un tema en el cual hemos insistido y profundizado a lo largo de toda la semana, pero claro, la dinámica de los hechos nos sigue llevando a hablar sobre este asunto, sobre la rendición de cuentas y esa especie de empantanamiento que hay a nivel del Frente Amplio, y a nivel de la Cámara de Diputados. Por lo menos no se ha podido llegar hasta el momento a un acuerdo que permita viabilizar el mensaje del Poder Ejecutivo en la Cámara Baja. Y por eso recibimos a uno de los diputados frente amplistas, a Gerardo Núñez, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ayer fue un día de extensas reuniones, de varias horas de deliberaciones, sin llegar a un acuerdo definitivo. ¿Van a seguir negociando hoy? Exacto, sí. Ayer fue un día en que la bancada del Frente Amplio estuvo discutiendo las distintas posibilidades y alternativas. Se solicitó un cuarto intermedio para, seguir trabajando con el ánimo de construir una propuesta colectiva de toda la bancada del Frente Amplio, y por eso se entendió que era importante dar ese espacio de tiempo para que se valorara una propuesta que hicimos diversos sectores de la fuerza política, que tiene como principal objetivo no postergar los gastos de la educación pública. Para eso es lo que ayer estuvimos conversando y discutiendo. Para eso se hizo la propuesta en definitiva, y por eso es que se da este plazo de algunas horas para poder intercambiar. ¿Y por qué no llegan a un acuerdo? Bueno, porque hay distintas posiciones, obviamente, dentro del Frente Amplio relacionadas a las posibilidades o no de la viabilidad de la postergación de los recursos para la educación pública. Nosotros pensamos que es importante no postergar, no abatir, y que hay recursos suficientes para no realizar este abatimiento. Realizamos una propuesta en su momento, por lo menos de 7 puntos, muchos sectores del Frente Amplio, pero en nuestro caso el Partido Comunista focalizó en una particularmente que tenía que ver con el impuesto al patrimonio. Focalizamos también en el impuesto, en la generalización del IVA para los juegos de azar. O sea, había muchas iniciativas, se entregaron 7, vuelvo a insistir, al Poder Ejecutivo para, tener los recursos necesarios que permitieran no abatir los gastos en la educación pública. Recibimos una respuesta por parte del Poder Ejecutivo de que, en estos momentos no era lo más conveniente llevar a cabo, y por tanto, entendíamos que había algún espacio dentro de la propia rendición de cuentas para movernos, y que, la reasignación en todo caso quedara en manos del Poder Ejecutivo, pero sí la valoración política y clara de diputados, en este caso, de que, no estábamos de acuerdo en que se abatieran estos gastos. Le voy a ser bastante directo con la pregunta, porque en estas cuestiones, si bien hay muchas veces comportamientos partidarios, es decir, después de que resuelve el Frente Amplio, todos van a acatar, o seguramente todos vayan a acatar, pero también hay resoluciones que se toman en cada uno de los sectores y que son las que se plantean. Ustedes no votan definitivamente un abatimiento de gastos en la educación. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos, hasta último momento del día de hoy, para construir una salida colectiva de todo el Frente Amplio y de toda la bancada. En caso de que esto no prospere, nosotros vamos a plantear la alternativa que tenemos también en el Pleno de el Poder Legislativo, en este caso en la Cámara de Diputados. O sea, nosotros vamos a generar, en caso de no acordar, pero vamos a jugar todas las fichas a acordar, a tener una salida colectiva, estaríamos planteando una moción sustitutiva diferente al artículo 6, tal cual hoy está planteado, que fue el mensaje que envió el Poder Ejecutivo. O sea que ustedes van a, más allá de, si eventualmente no se llegara a un acuerdo, y pongámosle, para que la gente se ubique, que se mantenga el mensaje del Poder Ejecutivo tal cual está hoy. Ustedes pierden esto, entre comillas, porque no es de ganar y perder, pero el cambio en el artículo 6, que abate los gastos educativos, no termina por modificarse dentro del Frente Amplio. Ustedes igual, de todas maneras, van a ir a la Cámara de Diputados a plantear que ese artículo no se vote. Sí. O sea, eventualmente podrían, por ejemplo, tener el apoyo de la oposición, que diga que la oposición entienda que no se vote y nosotros termina configurando una mayoría con Unidad Popular, el Partido Independiente, el Partido Colorado y el Partido Nacional. No tenemos claro ese escenario de los demás sectores políticos que integran la Cámara de Diputados. Pero puede pasar. Puede pasar. Porque al tener una mayoría ajustada de 50 diputados, si un diputado nomás plantea una cuestión distinta, si toda la oposición lo acompañara, eventualmente puede tener la mayoría. Sí, nosotros ese escenario no lo estamos valorando. Nosotros estamos valorando el escenario primero
de que bueno, la bancada del Frente Amplio pueda tomar una resolución colectiva, insistimos en este punto, pensamos que hay condiciones para poder tomar esta resolución y en caso de que esto no pudiera avanzar, porque aparte estamos a muy pocas horas, estaríamos haciendo esta propuesta en la discusión propia y concreta de la Cámara de Diputados el próximo lunes, un sustitutivo al artículo 6, porque bueno, entendemos que no estamos en condiciones de poder acompañar los recortes a la educación pública. Nosotros tenemos una larga historia de lucha social, de lucha en el campo popular, o sea, estoy hablando como partido, pero también individualmente muchos de nosotros pertenecimos o pertenecemos a espacios sociales, a colectivos sociales que obviamente nos generan una identidad muy fuerte con todas estas reivindicaciones que hoy se están llevando a cabo, que nos parecen justas y necesarias. Ayer veía en su cuenta de Twitter que usted publicaba una foto de la movilización que hubo en la puerta de allí del anexo del Palacio Legislativo. Usted decía, la lucha estudiantil es nuestra lucha. Sin duda. ¿Y es así? Sí, claro. La lucha del movimiento estudiantil, su conjunto de reivindicaciones que hoy están llevando a cabo en materia presupuestal, son nuestras en el sentido de que las compartimos, que las abrazamos. Fuimos parte constructores de esa perspectiva histórica de la Federación de Estudiantes Universitarios, en este caso, que quienes estuvieron ayer en la puerta del Palacio, o sea que compartimos plenamente la reivindicación y estamos haciendo todo lo posible en este rol político partidario para llevar a cabo las reivindicaciones de un movimiento social que debe ser escuchado, que debe ser atendido y que plantea con justicia, insistimos, una reivindicación necesaria. No se pueden abatir los gastos para la educación pública, primero cuando hay margen para poder reforzar esos componentes presupuestales y segundo porque se estarían afectando para nosotros elementos muy importantes y significativos, que se abatan los incrementos salariales para los funcionarios de la universidad nos parece un profundo error, nos parece un acto de injusticia, que se abatan los gastos para la investigación, para los posgrados, es decir, estamos hipotecando no solamente plata para programas específicos de la Universidad de la República, sino que estamos hipotecando un desarrollo de transformación productiva que el Uruguay necesita en una perspectiva más estratégica. Van quedando pero muchísimas cuestiones en las que me interesaría profundizar, pero usted menciona, y con razón, porque es lo que dice el mensaje del Poder Ejecutivo, abatir gastos en educación por, y cada uno de los incisos, determinada cantidad de dinero. De todas maneras, por parte del Ministerio de Economía siempre hubo una insistencia en que esto no es abatir, sino que es diferir, que es pasar para el próximo año. Que había habido un error, que quizás la letra de lo que decía no era lo que el mensaje quería reflejar. ¿Eso es un punto central? Si esto es recortar y eliminar o reducir, o si eventualmente es postergar por un año. No, nosotros pensamos que más allá de la discusión técnica que se le pueda encontrar a las palabras, acá lo que efectivamente va a pasar es que los incrementos que estaban asignados por la Ley de Presupuesto Nacional previstos para el 2017 no van a estar. O sea, y esa plata no va a estar ni para el 2018 ni para el 2019. O sea, eso es un dato de la realidad y así nos fue explicado por el propio equipo económico. Para nosotros es una clara disminución de los recursos educativos. No es una postergación, porque una postergación implicaría que esos gastos, digamos, se acumularan para el año siguiente, y eso no está previsto que sea de esa manera. O sea, lo que nosotros pensamos desde el punto de vista concreto y real es que la educación pública iba a tener 100 pesos, por llamarlo, de incremento para el 2017, y esa plata no va a estar, y por lo tanto es una clara disminución del presupuesto educativo. Claro. ¿Por qué siempre se mete recorte en la educación? Bueno, eso yo no tendría elementos, en este caso, para poder fundamentarlos. Porque es verdad que el presupuesto educativo ha crecido sensiblemente en los últimos años. Eso nadie lo puede discutir, es innegable. Ahora, también es verdad, y me lo planteo yo, quizás ustedes manejan más información en la interna y pueden tener algún dato más de la realidad, parece bastante focalizado en esta oportunidad. Salvo unos 70 millones de pesos que son del INAU, todo el resto corre por cuenta de la educación. ¿Ustedes no plantean, por ejemplo, que el recorte sea más generalizado en otros estamentos a nivel del Estado, de los distintos ministerios, para evitar que todo el recorte recaiga sobre la educación?
Nosotros pensamos que, bueno, que había un crecimiento sostenido a nivel presupuestal para la educación pública desde que el Frente Amplio es gobierno, eso es comprobable objetivamente, es una realidad. Ahora, en este caso, nosotros no buscaríamos en estos momentos una reasignación a la interna del presupuesto. O sea, pensamos que hay elementos para poder mirar más allá del propio presupuesto. Hicimos una propuesta con 7 puntos, como te decía, con 7 alternativas. Bueno, pero eso ya sabe que no corre. Bueno, pero en caso de que la propuesta que estamos trabajando de no abatir los gastos en la educación pública, eso va a incrementar, digamos, en 50 millones de dólares la posibilidad de déficit fiscal, o sea, va a haber que buscar alternativas. Parte de la salida que se está construyendo en la bancada del Frente Amplio tiene que ver con darle la posibilidad al Ejecutivo para que, bueno, pueda revisar el Ejecutivo dentro de los distintos incisos, de los distintos ministerios a nivel nacional, bueno, dónde puede extraer algunos recursos para contemplar este no abatimiento. Pero pensamos que, dadas las circunstancias que se van a venir desarrollando, no solamente ahora, sino pensando en próximos años, va a haber que dar una discusión mucho más profunda, mucho más analizada en torno a la necesidad que el Uruguay tiene de avanzar en la justicia tributaria y de avanzar en algunos casos de manera impositiva. O sea que ustedes no están proponiendo una alternativa de reasignación. Nosotros estamos proponiendo, en concreto, no abatir los gastos de la educación pública. Ni que hablar, es el uno que están planteando. Y le estamos proponiendo o dándole la posibilidad al Ejecutivo de que pueda, bueno, buscar dentro de los incisos, algunos ministerios en concreto, bueno, la financiación para esos recursos. O sea, la reasignación no estaría hoy en manos de la Cámara de Diputados, sino de la propia facultad que se le estaría brindando en este caso al Poder Ejecutivo. ¿Les molestó que la respuesta fuera negativa y que se le dijera que se topea en 500 millones de pesos la posibilidad de reasignar recursos? Por más que, por lo que usted está diciendo, ni siquiera lo están planteando. No es que haya molestado, o sea, creo que en realidad lo que sí, por lo menos desde el Partido Comunista, no lo consideramos una propuesta, o sea, lo consideramos una devolución, porque bueno, se dijo que estas 7 alternativas no eran viables en estas actuales circunstancias. Y se sugirió que, bueno, que había 500 millones de pesos para redistribuir, pero tampoco se afinó respecto a cuáles eran las fuentes que estuvieran financiando en ese escenario redistributivo los 500 millones de pesos. O sea, no lo consideramos una propuesta, lo consideramos una sugerencia, una devolución. Con este mensaje presupuestal, si se recortan los gastos educativos, ¿no se alcanza el 6% del PBI para la educación? Eso es muy relativo. Nosotros preferimos hablar de 6% del PBI para la educación e incremento presupuestal. Porque en un escenario en donde el PBI pueda verse reducido, y esperemos que las proyecciones que están justamente previstas de crecimiento puedan consolidarse en los próximos años, en un escenario que no se descarta porque, bueno, ha venido decreciendo el Producto Bruto Interno, en términos porcentuales la cantidad asignada que tiene la educación va a ser mayor en términos porcentuales. Claro, entonces, se podría alcanzar no por incremento presupuestal, sino por disminución del PBI. Exacto. Entonces, nosotros, o estar muy cerca, nosotros planteamos el 6% del PBI con incrementos presupuestales concretos, que acompañe las necesidades del sistema educativo. ¿No había un acuerdo? ¿No se alcanzó un acuerdo para aceptar el mensaje del Poder Ejecutivo? Porque eso es lo que debe estar pensando mucha gente. Pero si Vázquez hizo una reunión con la bancada y muy contentos todos nos dijeron que había un entendimiento, que se iba a aumentar la franja del IRPF para no incrementar en las franjas más bajas. ¿En qué quedó aquello? ¿En letra muerta? No, efectivamente existe un acuerdo. Que se está cumpliendo, yo diría, en el 90% de todas las aspiraciones que se plantearon en ese acuerdo. Hay un punto muy sensible que ha sido motivo de discrepancias, de distintas valoraciones, que es el de educación. Nosotros, en particular, nos aferramos
a bueno, lo que es la declaración de la mesa política del Frente Amplio del 3 de junio, donde por unanimidad sella lo que fue el acuerdo, nos parece a nosotros, del secretariado, o sea, de la fuerza política con el presidente, y donde se señala de manera expresa en ese comunicado que fue votado por la unanimidad de la mesa política que los recursos para la educación pública no se iban a postergar. O sea, por tanto, para nosotros eso es parte del acuerdo. Pero sabemos que hay distintas valoraciones, por lo tanto, decir hoy que hubo un acuerdo para no postergar los gastos en educación pública o que sí hubo un acuerdo para postergarlos sería caer en saco roto, porque evidentemente hay distintas visiones. No creo que nos pongamos de acuerdo en torno a qué fue lo que sucedió. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo la falla? Creo que eso ya pasó y ahora, bueno, hay que trabajar sobre las necesidades concretas y actuales. Bien, entonces para que la gente se haga una idea definitiva de lo que hoy va a pasar, ustedes se mantienen en la postura, una postura que es respaldada ciertamente por buena parte de la bancada, con matices, porque cada uno tiene como su reacción alternativa a este artículo 6, pero la posición es firme en el sentido de no votar el artículo 6 tal como está. Exacto, nosotros vamos a trabajar hasta el último momento del día de hoy para cambiar el artículo 6 y obviamente en caso de que eso no suceda lo presentaremos en su momento en la discusión de diputados. Bien. El Partido Comunista tiene una larga historia, usted lo mencionaba también, con el movimiento sindical. No hay ni que repasarla y ya es conocida por todos. Esto que pasó entre Vázquez y el PIT-CNT, entre el presidente de la República y el PIT-CNT, el intercambio de comunicaciones, el rechazo a la reunión, ahora el acepto, ¿cómo se ve desde el partido? Bueno, yo creo que a esta altura a mí no me gustaría hacer comentarios sobre la primera carta de Tabaré, prefiero aferrarme a la última carta donde, bueno, plantea que va a estar recibiendo a los trabajadores. ¿Fue una sorpresa la primera? No sé si una sorpresa. Yo digo que tal vez no se dio en el mejor contexto que uno hubiese querido, porque, bueno, pensamos que el diálogo con un actor de primer nivel en la sociedad uruguaya, con un actor responsable, con un actor que ha tenido los cuidados más extremos para no herir susceptibilidades, sin dejar de reivindicar, sin dejar de plantear sus posiciones que son firmes desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista práctico, ese tipo de señales no nos parecen positivas. El diálogo siempre tiene que estar abierto con, en este caso, la central de trabajadores, la única central de trabajadores que tiene el país, que siempre está abierta al diálogo, que ha hecho un conjunto de propuestas muy significativas que merecen una respuesta. O sea, más allá de que se esté de acuerdo o no, eso son dos cosas aparte. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con quien se va a reunir, con quien va a conversar, pero es una cuestión de cortesía, de amabilidad, poder recibirlos, más teniendo en cuenta lo que significa el PIT-CNT en el movimiento popular, en el movimiento social para los uruguayos. ¿Fue un alivio entonces con la segunda carta de Vázquez? Sí, yo no sé si un alivio, creo que es una respuesta. Digo, porque se venía una situación que podía llegar a ser complicada. Y si no hay diálogo entre el presidente y la central de trabajadores, evidentemente es un escenario complejo que nadie desearía. La última, y me quedó colgada del anterior tema, entre las propuestas que apareció en las últimas horas se conoció una de Gandini, vinculada a recortar ciertos gastos, un porcentaje de esos gastos, y que allí estarían los dineros, por ejemplo, para no batir los recortes en educación. ¿Es una propuesta viable, analizable? ¿Acusan recibo esa propuesta? Nosotros estuvimos estudiando hace tiempo, hace por lo menos 40 días, si había posibilidades o no de reasignar dentro del presupuesto sin afectar las líneas bases de los incisos de los ministerios, sin afectar los compromisos políticos y programáticos mínimos de cada ministerio. Nosotros llegamos a la conclusión de que solamente se podían alcanzar unos 16, 18 millones de dólares, siendo muy generosos, tocando, bueno, algunos componentes no centrales. Pensamos que la propuesta que hace en este caso el Partido Nacional, para nosotros no es de recibo, porque, bueno, son números, me parece que están tirados un poco a la ligera sin haber profundizado y podría estar afectando áreas de funcionamiento claves para el desarrollo de las tareas del Ejecutivo.
O sea, decir, bueno, por ejemplo, no al pago de determinados inmuebles, no al pago de determinados viajes. En realidad, todos sabemos que hay un componente de alquileres, hay un componente de infraestructura que el país necesita, que bueno, en este caso es utilizado por el Poder Ejecutivo. Nosotros pensamos que hoy la posibilidad de reasignación, por lo menos lo que tiene que ver con el papel de los diputados, está muy acotado y por tanto preferimos no entrar en el escenario de la reasignación. Gerardo Núñez, le agradecemos por su presencia esta mañana. Muchas gracias a ustedes. La pausa y seguimos con muchas más noticias.